Hola, muy buenos días a todos los niños y niñas que están viendo este video que en conjunto con Aprendo Libre hemos creado para ustedes, para que puedan seguir aprendiendo, para que de manera independiente y autónoma sigan aumentando sus conocimientos. Yo soy la profesora Camila y los voy a estar acompañando a lo largo de todas estas sesiones donde vamos a ir conociendo más sobre la asignatura de lenguaje y lo que nos va a permitir también poder aprender cómo distinguir los libros y las lecturas que realizamos. Antes de comenzar yo la clase, antes de comenzar a darle los contenidos de la sesión del día de hoy, me gustaría darle algunas recomendaciones. En primer lugar, recomendarles que se ubiquen en algún espacio donde estén cómodos, un lugar donde sea cálido, donde puedan concentrarse fácilmente y no hayan tantos elementos que los distraigan. También les sugiero que este espacio en el que ustedes se vayan a ubicar sea un espacio con una luz adecuada, es decir, que si es mucha luz, lo más probable es que ustedes se reflejen en la pantalla y no puedan ver con claridad los contenidos que yo estoy mostrando. Y si es muy poca luz, puede que no vean bien lo que ustedes van anotando, ni puedan revisar bien las cosas que han integrado en su cuaderno o en su libreta de anotaciones, ¿sí? Respecto a esto último, les sugiero que tengan un cuaderno, una agenda, hojas, cualquier cosa donde ustedes puedan anotar lo que les voy a estar enseñando durante esta sesión. Y por último, les voy a pedir que sus teléfonos los dejen a un lado para que no se distraigan. Claramente esta petición está enfocada en aquellos que están trabajando desde su computador o desde su tablet, etcétera, y no del celular. Como bonus también les voy a pedir que si quieren, si gustan, tengan al lado suyo un vaso con agua, una botellita con agua para que se vayan hidratando a lo largo de la sesión y vayamos estando siempre despiertos. Entonces vamos a comenzar. El objetivo de hoy es conocer e identificar ambientes y tiempos narrativos, ¿sí? Y la sesión se titula ¿Dónde? Antes de comenzar, quiero que retomemos nuestro arbolito. El arbolito que hemos ido trabajando durante las sesiones anteriores también y que tiene la función de que vayamos completando esto que vamos revisando, ¿sí? Entonces, la primera sesión nosotros hicimos la distinción entre textos literarios y no literarios y hablamos sobre los textos narrativos en específico, sus características, su estructura y su función. Posteriormente, en la clase número 2, nosotros seguimos revisando los textos narrativos y explicamos sobre los tipos de narradores. Dentro de esta clasificación vamos a hacer un recordatorio para aquellos que no estuvieron en la clase anterior, no pudieron ver el video anterior. Les voy a explicar muy rápido, muy resumido qué es lo que vimos. Y aquellos que sí pudieron revisar en la clase anterior van a poder reforzar aún más lo que ya aprendieron. Entonces, la clase anterior nosotros revisamos tipos de narradores e hicimos una clasificación según grado de conocimiento y según grado de participación. Aquellos narradores que clasificamos según grado de conocimiento son aquellos que están fuera de la historia y solamente un narrador de ellos habla solamente lo que ve y lo que dicen los personajes, y otro narrador, el narrador omnisciente, habla lo que ve, dicen, sienten y piensan los personajes. Entonces, narrador que clasificamos según grado de conocimiento tenemos dos: el de conocimiento relativo y el omnisciente. El de conocimiento relativo solamente sabe y cuenta lo que ve. Y el omnisciente sabe todo lo que sienten, piensan, ven, hacen y dicen los personajes. Lo sabe absolutamente todo y ambos están fuera de la historia, ¿sí? Luego tenemos nuestra segunda clasificación, que es según el grado de participación. Y todos estos narradores que podemos distinguir según el grado de participación están dentro de la historia, ¿sí? Ahora, podemos clasificarlos también en tres: protagonista, secundario y testigo.
El protagonista es aquel narrador que cuenta las cosas desde su propia perspectiva, desde un yo. Toda la historia va a girar en torno a él y por lo tanto va a hablar en primera persona. El narrador secundario es aquel que ayuda y acompaña al protagonista y está siempre donde está el protagonista. ¿Sí? Lo ayuda. Y por último, el narrador testigo está dentro de la historia, pero este narrador cuenta lo que le pasa a otra persona. ¿Sí? Y al igual que el protagonista, el narrador testigo habla en primera persona. Los dos hablan desde el yo. Hay que dejar en claro y hay que distinguir que el narrador no es lo mismo que el autor o que la autora, ya que el narrador es la voz ficticia de nuestro relato. ¿Sí? Es la voz que el autor o la autora va a inventar para que nos cuente la historia. Entonces, teniendo esto en claro, pasamos a lo que vamos a revisar hoy en nuestra sesión, que es sobre ambientes y espacios narrativos. Comenzamos revisando ambientes narrativos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los ambientes narrativos? En primer lugar, vamos a encontrar el ambiente físico, que es el lugar donde se desarrollan los acontecimientos, el lugar donde ocurren, ¿sí? Y dentro de este espacio físico vamos a encontrar dos, un espacio abierto y un espacio cerrado. Este espacio físico abierto son espacios exteriores, ¿ya? Un parque, una montaña, un campo, ¿sí? Y los cerrados son los interiores y que pueden que limiten el condicionar, o condicionen el actuar de los personajes. Por ejemplo, una casa, una sala de clases, una bañera, una iglesia, etc. Entonces, el ambiente físico es donde ocurren los acontecimientos y es el más fácil de distinguir cuando nos ponemos a leer un libro, o un cuento, o un texto narrativo. Y el psicológico es el espacio espiritual que envuelve a los personajes y que emana del interior del personaje y tiene relación con sus emociones. Ahora, es muy importante entender que el ambiente físico va a estar absolutamente vinculado con los sentimientos de los personajes. Si en un ambiente psicológico, o sea, en un espacio físico, vamos a tener un grupo de personajes que van a estar molestos o enojados por alguna situación, el ambiente psicológico de ese espacio va a ser de tensión, porque los personajes están enojados. Si estamos en un funeral, por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que sería el espacio psicológico en un funeral? Exacto, como de tristeza, ¿verdad? Porque la gente que va a asistir a ese funeral va a estar triste, ¿cierto? Y el ambiente psicológico de ese lugar sería de tristeza. Veamos un ejemplo. Dice, acá este es un cuento de Hugo Silva, se llama Pachapulay y es un fragmento que les quiero compartir para que podamos identificar el ambiente psicológico, ¿ya? Recuerden eso en sus cabecitas, vamos a leer este texto para identificar el ambiente psicológico, así que estén atentos a los elementos que se pueden entregar para poder identificarlo. Voy a leer en voz alta y ustedes me van a seguir al mismo tiempo leyendo con sus mentecitas. Dice, tenía la sensación de que todo había acabado. En un instante cualquiera el Sánchez Besa iba a descuartizarse en el aire como un volantín demasiado frágil. Yo sentía esto como una evidencia, como un hecho inminente. Y cuando trato de revivir aquellos minutos, recuerdo no haber experimentado la menor rebelión del instinto. La idea de caer y estrellarme contra el suelo, que más de una vez me había asaltado y aún sobresaltado en mis vuelos anteriores, no me causaba ninguna inquietud. El dolor suele adormecer hasta ese punto los reflejos vitales. Vivir, morir, me era igual. Y casi experimentaba una sensación gozosa al verme de aquel modo, solitario en lo alto,
presa de los elementos con mi existencia pendiente del capricho de una ráfaga. Acá en este fragmento, ¿cuál es el ambiente psicológico que ustedes pueden reconocer? Exacto. Acá estamos en una situación que para muchos podría ser preocupante porque habla que un avión se va a estrellar, ¿sí? Sánchez Besa es un tipo de avión, ¿sí? Y podemos saber que se iba a estrellar porque dice que cuando estaban en el aire comenzó a descuartizarse y que la idea de caer y estrellarse contra el suelo, o sea, que viene de arriba, ¿cierto? Esa situación de caerse, de que un avión se caiga, para muchos puede ser preocupante, de miedo, de tensión. Podría ser un ambiente psicológico de tensión, de miedo, ¿cierto? Pero para este personaje no es así. Para este personaje es un ambiente tranquilo, porque le da igual. Podría ser también un ambiente de indiferencia, porque no le importa caer y estrellarse, no le importa vivir, no le importa morir. Le da absolutamente igual, ¿cierto? Sigamos con el siguiente elemento que podemos trabajar y reconocer en los textos narrativos, que se llama los tiempos de la narración. Dentro de los tiempos de la narración podemos encontrar dos: el tiempo externo y el interno. El tiempo externo puede ser la época, año, momento histórico en el que se ubica la narración, mientras que el interno tiene que ver con cuánto duran estos acontecimientos dentro de la historia. Vamos a leer este texto que ya hemos leído en la sesión anterior de El vaso de leche. Es un fragmento del cuento de Manuel Rojas y como ya les había comentado, yo voy a leer en voz alta y ustedes me van a ir siguiendo al mismo tiempo. Dice así: él también tenía hambre. Hacía 3 días justo que no comía, 3 largos días. Y más por timidez y vergüenza que por orgullo. Se resistía a pararse delante de las escalas de los vapores, a las horas de comida, esperando que la generosidad de los marineros algún paquete que contuviera restos de guiso y trozos de carne. No podía hacerlo, no podría hacerlo nunca. Y cuando, como es el caso reciente, alguno le ofrecía sus sobras, las rechazaba heroicamente, sintiendo que la negativa aumentaba su hambre. 6 días hacía que vagaba por las callejuelas y muelles de aquel puerto. Lo había dejado allí un vapor inglés procedente de Punta Arenas, puerto en donde había desertado de un vapor en que servía como muchacho de capitán. Estuvo 1 mes allí, ayudando en sus ocupaciones a un austriaco pescador de centollas, y en el primer barco que pasó hacia el norte embarcóse ocultamente. Acá tenemos un texto que si investigamos podemos decir que está basado en el año 1930, una época donde había mucha desigualdad social, y lo podemos notar aquí también por las cosas que dice el texto, que él tenía hambre, el protagonista, llevaba mucho tiempo sin comer, no tenía dinero para comer, ¿cierto? Entonces, tiempo externo que está basado en 1930 y el tiempo interno, ¿cuál será? Exacto. 3 días sin comer, 6 días que estaba vagando por las calles, estuvo 1 mes trabajando con el capitán, ¿sí? Ahí vemos la diferencia. Externo, el año en el que está basado, que es 1930. Interno, el tiempo que duran las acciones. 3 días sin comer, 6 días vagando, 1 mes ayudando al capitán. Entonces, en esta sesión nosotros pudimos conocer 2 nuevos elementos del texto narrativo que nos van a permitir conocer aún más, con mayor profundidad, este texto, ¿sí? Ahora, al momento en que nosotros vayamos a leer algún texto, van a poder descubrir e identificar estos elementos que hemos ido aprendiendo durante estas 3 clases, ¿sí? Entonces yo los voy a invitar a que luego de esta sesión, si es posible, vayan a buscar un libro, el que sea, un cuento, y vayan e identifiquen sus características, su estructura, su función, qué narrador es, ¿sí?
y qué ambiente y qué tiempo es. ¿Está bien? Entonces, eso es por la clase de hoy. En la próxima clase seguiremos viendo un poco más de texto narrativo y terminaremos con la unidad 1 que corresponde al nivel. Y como siempre, espero que les haya gustado la clase, sigan viendo los videos y participando de este canal Aprendo Libre. Un gusto.